Yo traigo por aquí un regalo, una cajita así de regalo, porque a mí en principiantes por allá me enseñaron que la salvación era como un regalo, es como un regalo inmerecido que Dios nos da por gracia. Lo dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. Bueno, voy a sacar mis hojitas porque... Y aprendí que... Y bueno, ¿cuántos más creen eso, que la salvación es como un regalo de Dios? Y aprendimos eso en nuestra vida, que es como un regalo, y resulta que meditando, yo decía, bueno, la salvación es como un regalo, y leía el mensaje y decía, bueno, ¿qué pasa cuando a ti te dan un regalo y sucede lo siguiente? Lo destapas y resulta que destapas la salvación y te encuentras con regalos dentro del regalo, que es que dejas de ser criatura para convertirte en hijo. Y que es que, bueno, y entonces ahora resulta que tengo una herencia y soy heredero y coheredero con Cristo de las riquezas del reino. Y wow, y tú dices, ay Dios mío, pero es que salí premiado. Pero y entonces sigues buscando y te encuentras con algo más dentro del regalo, que es de lo que vamos a hablar esta noche: restauración. ¿Cuántos saben qué es restauración? ¿Cuántos han sido restaurados por Cristo? Aleluya. Restauración. Buscando y leyendo, la restauración se refiere a ese proceso por el cual Dios renueva y devuelve algo a su estado original o incluso mejor que antes. Yo traje un ejemplo, pero este es el hermano Elvis, si lo puede poner, y es una imagen, es un ejemplo de la cultura japonesa, algo que se llama kintsugi. De pronto algunos han escuchado hablar de eso y otros no. Consiste, o más bien, la palabra kintsugi significa reparar con oro, literalmente significa eso, y es literalmente eso. El proceso implica usar la resina o el polvo de oro para restaurar una pieza rota o una pieza dañada. Ahí está el ejemplo, ahí más o menos se nota, se ve. Y trata de ocultar o de reparar más bien las grietas, mostrando que la pieza, este es el estado original, cuando se rompe y cuando es reparada a través de este arte que es el kintsugi. Entonces, la pieza ahora ya no cuesta lo mismo o ya no es lo mismo que era antes. Ahora es diferente. Ahora de pronto en un lugar te la van a vender un poquito más costosa, ¿no? Porque ha sido reparada, pero ha sido reparada con oro. Entonces, más o menos la restauración es eso. Yo leyendo un poquito sobre este arte, me iba a Jeremías en el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que habla acerca del alfarero y de su función, de lo que hace el alfarero. Y aunque de pronto el contexto al principio es de destrucción, hay un versículo que pasa de pronto de lo que estaba deshecho y dice, y volvió. ¿Quién volvió? El alfarero, que el alfarero representa, es una representación simbólica de Dios. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Y me parece muy hermoso poder darnos cuenta, o es muy hermoso poder darnos cuenta de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Ahora, la fe, porque el tema de esta noche es fe que restaura. Entonces hoy vamos a hablar de la fe que restaura heridas. Y ahí hay el ejemplo. La fe es
esa puerta que permite que la gracia de Dios obre en nuestras vidas y que podamos recibir la transformación que Dios ofrece. Volvemos al ejemplo de la cajita, de la salvación. Si usted aceptó la salvación, Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda. Y en Efesios 2, capítulo 8, en Efesios 2, capítulo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la... Es decir, que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, se activa la fe en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo es que esa fe que se activa en nosotros puede restaurar heridas? Pues lo vamos a aprender. Como primer punto, la fe que restaura se aferra a las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a buscar en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Dice Isaías, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías menciona o profetiza en esta parte que Jesús sería enviado, o que Jesús fue enviado para sanar a los quebrantados. Quiere decir que Dios no ignora nuestras heridas, sino que las restaura. Amén. Dios no ignora nuestras heridas, las restaura. Y esta restauración en nuestras vidas comienza cuando nos apropiamos de estas promesas que Dios nos dejó, de las promesas de Dios. Y hay muchas más promesas y de pronto usted se ha encontrado con muchas de ellas. Pero en el momento en el que usted y yo nos apropiamos de la promesa de Dios, es cuando comienza ese momento o Dios comienza a actuar en nuestra vida de forma que empezamos a ser restaurados, que nuestras heridas empiezan a ser restauradas. Ahora, las promesas que están aquí son para creerlas y al aferrarnos, y esta es la importancia de aferrarnos a las promesas de Dios, porque al hacerlo se activa de pronto algo dentro de nosotros que dejamos un poquito de lado las excusas, dejamos de lado de pronto el dolor que podemos empezar o que sentimos a causa de esas heridas y empezamos a anhelar la restauración completa de parte de Dios y a decir, Señor, bueno, yo me aferro a esto, tú me has prometido esto y yo creo que tú lo vas a cumplir. Esa es la fe que se aferra a las promesas de Dios. Amén. Como segundo punto está una fe que se manifiesta en acción compasiva. Y vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Sí. Y dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén.
Cuando la fe actúa en nuestras vidas, cuando dejamos que la fe actúe, la iglesia se convierte en un lugar seguro donde el Espíritu sana y libera. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos del templo físico. Cuando digo iglesia no me refiero al lugar donde estamos. Bueno, voy a mi lugar seguro, no literalmente. No, me refiero a que usted y yo somos la iglesia. Amén. Quiere decir que usted y yo, cuando ponemos en práctica la fe, debemos convertirnos en un lugar seguro que sana y libera a nuestros hermanos. Amén. Y es chévere, y de pronto yo, meditando, yo decía, bueno, es que el primer punto es chévere porque nos dice, aférrate a la promesa, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. Pero en este segundo punto dice, es una fe que manifiesta, que expresa, se expresa en una acción compasiva, en acciones compasivas, que se preocupa por el otro, que la palabra dice en Marcos, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Nosotros debemos ser quienes levanten y ayuden a sanar. Y no por espectáculo o porque yo quiero saber qué es lo que le está pasando y por qué es que este está triste y por qué es que este está débil y por qué es que esto no. Sino que yo debo entender que la forma o las formas en las que yo puedo manifestar estas acciones compasivas es a través de la oración y a través del amor. Amén. Y como tercer punto y último, es una fe que transforma heridas en bendición para otros. Es decir, que Dios usa, o más bien Dios restaura las heridas en nosotros y usa nuestra historia como instrumento de esperanza para los demás. Amén. Es decir, que tu testimonio, tu proceso, es una historia que Dios va a usar para decirle a otros, a nuestros hermanos, yo soy quien transforma y yo puedo restaurar lo que se había roto, lo que está roto. Amén. Ahora, yo decía, bueno, ¿qué pasa si yo acepto el regalo pero no lo abro? Cuando nosotros no abrimos un regalo que nos dan, difícilmente nos vamos a enterar. Y quiero ponerlo en este contexto. Difícilmente nos vamos a enterar de lo que Dios nos entregó para ser transformados, de las herramientas que Dios dijo, bueno, ahora tienes esto, sí, pero difícilmente vamos a descubrir lo que Él quiere hacer para transformar nuestras vidas. Y por eso, si usted y yo aceptamos la salvación, algo nuevo tiene que suceder. Algo debe cambiar en nosotros. Nosotros no podemos volver a ser igual, ni volver a ser los mismos, nada de eso, no. Nuestro comportamiento cambia. Y yo sé que de pronto parece algo que nos han dicho mucho, pero es que es la realidad. Es la realidad. Cuando aceptamos a Jesús, algo debe cambiar en nosotros. Ahora, el rencor hacia quien te hirió cambia, ya es transformado, ya es bueno, listo, ya eso pasó, la rabia se dispersa, el dolor se va, la tristeza se convierte en gozo. Se nota un cambio en nosotros y entonces la gente te pregunta qué fue lo que te pasó, si tú eras agresivo, si tú estabas dolido, si tú pasabas triste, melancólico, angustiado. Entonces usted y yo respondemos, lo que pasa es que Dios me renovó,
Dios restauró mi vida. Amén. Y ya no soy lo que era antes. Y entonces ahora usted y yo que hemos sido restaurados, somos quien restaura a otros, quien acompaña a otros, somos quienes consolamos a otros y quienes levantamos a otros cuando se sienten en ese momento de quizás de angustia y de que no saben qué hacer. Nosotros ahora somos quienes levantamos a otros y nos convertimos en un testimonio vivo de que Dios transforma, de que Dios cambia, de que Dios restaura, de que Dios llena. Amén. Transforma heridas en bendición para otros. Tercer punto. Yo estaba la semana pasada hablando con unos amigos y nos estábamos burlando de uno de ellos porque su papá siempre cuenta el testimonio de él, de mi amigo, siempre lo cuenta. Y ya nosotros no sabemos el testimonio de arriba, abajo, de abajo, arriba, volteado, o sea, de todas las maneras ya el testimonio. Y nos estábamos burlando de eso, casualmente, o sea, estábamos hablando de un tema y de repente salió eso y nos estábamos riendo y una amiga dice, no, es que ya el testimonio me lo sé todo. Yo no, si ya no lo sabemos, pero es que de pronto yo pensaba en eso y yo decía, es que es necesario. A veces de pronto las personas, o sea, minimizamos cosas que Dios hace en nuestras vidas y resulta que eso pequeño que Dios hizo puede transformar la vida de otro, puede darle esperanza a otro y la otra persona puede decir, pero es que si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Por eso usted y yo cuando salimos allá afuera, la gente nos mira como lo raro y dice, bueno, pero ¿qué es lo que tiene? Que está sufriendo, que le está pasando tanto, pero sigue de pie. Que pareciera que tuviera un punto de sal encima, pero sigue luchando, pero sigue sosteniéndose. Y somos como los raros, los bichos raros. Pero resulta que esa es la manera en la que Dios le habla a la generación que quizás se está perdiendo para decir, yo restauro, yo transformo. Y tal vez ese dolor inexplicable o esas heridas inexplicables que sientes, yo las puedo cambiar, tal vez no el pasado, porque ya lo que pasó, pero sí el presente de nosotros, Dios lo puede transformar y nuestra forma de vivir va a ser distinta. Amén. Entonces nuestra fe, más bien la fe que restaura heridas, nace de la promesa de Dios. Actúa con compasión y transforma el dolor en esperanza para otros. En esperanza para otros. Amén. Y eso es lo que hoy debemos llevarnos hacia nuestras casas para pensar, para reflexionar y para decir, Señor, ¿cuánto has hecho conmigo? ¿Cuánto me has restaurado? La restauración no solamente en el dolor, Dios empieza a modificar todo, a cambiar todo, a incomodarnos y a decirnos, es que esto tiene que mejorar, es que aquí tengo que pulir un poquito. Pero en este caso, iglesia, debemos irnos sabiendo que Dios no es un Dios que solo salva, que Dios es un Dios que restaura. Isaías dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego Marcos dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Reafirma la palabra de Dios en Isaías. Y dice, es que lo que Jesús ha venido haciendo, sigue haciéndolo en la actualidad. Él sigue restaurando y sigue sanando. Amén. Y todo ese dolor que tal vez en algún momento de nuestras vidas sentimos o estamos sintiendo, va a ser testimonio vivo para otras personas.